Bien, continuamos con la clase de Platón en su segunda parte dedicada a la teoría de las ideas. Habíamos llegado a presentar la alegoría de la caverna y sus significados. Un interior con prisioneros, objetos que proyectan sombras, pero los prisioneros no lo saben. Uno de esos prisioneros se libera, comprueba que son sombras, sale al exterior, ve la realidad que está en el exterior de la caverna, compara con la que conocía y se da cuenta que eso que pensaba era verdadero, es apenas un pálido reflejo de la verdadera realidad. Ese prisionero es obligado a volver, es rechazado por sus conciudadanos y es la explicación de que para Platón la realidad es dual. Estamos ante una realidad sensible que podemos llamar mundo sensible, toda esa realidad que nos testimonian los sentidos, pero esa realidad no es plenamente verdadera, está dependiendo de la verdadera realidad que se compone no ya de cosas sensibles, sino de lo que Platón llama ideas. De eso nos vamos a ocupar en esta clase. Allí entonces necesitamos remitirnos a los grados del ser y del conocer que podrán encontrar en los libros de consulta y va a aparecer en pantalla, la vamos a dejar el mayor tiempo posible, tratando de que la explicación vaya paso por paso y ustedes puedan captarla. Es muy importante entender la explicación y no simplemente dibujar de memoria estos pasos, este esquema que presenta el propio Platón al final del libro sexto de la República. La alegoría de la caverna la encontramos al principio del libro séptimo. Bueno, al final del libro sexto, es decir, inmediatamente antes de presentar la alegoría de la caverna, Platón nos explica lo que también se llama el paradigma de la línea, es decir, los grados del ser y del conocer. ¿Qué es eso? Bueno, ahí presenta Platón dos columnas. De un lado, grados de ser, distintos tipos de entes, comparados con grados de conocimiento, es decir, distintos tipos de conocimientos. A cada grado de ser le corresponde un grado de conocimiento. Ese es lo que pretende transmitirnos Platón. Lo primero que tienen que hacer para entender este gráfico es no mezclar una columna y otra. Para eso no hace falta tanto la memoria, sino la comprensión teórica. Hay algo que pertenece a los entes, a las cosas, y hay algo que pertenece al conocimiento de esas cosas, y no se puede mezclar. De un lado, entonces, grados de realidad, y del otro lado, y de conocimiento, a un grado superior de realidad y de conocimiento. Queriendo decir que a un grado inferior de realidad le corresponde un grado inferior de conocimiento. Y así, al ascender por la línea, va aumentando el grado de realidad y va aumentando también el grado de conocimiento, hasta llegar al conocimiento y a la realidad supremas. Empecemos por cómo está presentado el esquema. Hay dos columnas, básicamente, divididas al medio. Un poco más de tamaño le asigna Platón a la parte superior que a la inferior,
Pero hay una clara división que en el esquema aparece en un tono más oscuro, en el esquema que está en pantalla, un tono más oscuro. Y bueno, si no todo está muy claro en este esquema, traten de imaginar con mis palabras también cómo es y luego compararlo con lo que van a ver en la bibliografía. Les pido entonces que hagan varias cosas a la vez, presten mucha atención a esta explicación. Bien, empezamos por la parte inferior. Ahí nos presenta Platón del lado de los grados de ser, el no ente, y del lado de los grados de conocimiento, la ignorancia. Es decir, por debajo de un mínimo, de un umbral mínimo, lo que tenemos es ausencia de realidad y ausencia de conocimiento. De manera que ya vayamos diciendo que en el esquema siempre hay un grado, aunque sea mínimo, de realidad y un grado, aunque sea mínimo, de conocimiento. La ausencia total de realidad y de conocimiento están fuera de este esquema que trata de explicar que estamos ante dos realidades, no una, sino dos realidades. Primer grado de ser, empezando por los grados inferiores, imágenes. Y a las imágenes le corresponde la imaginación. La alegoría de la caverna explica esto perfectamente. Las imágenes son esas sombras que los prisioneros percibían en el fondo de la caverna sin saber que eran sombras, y por lo tanto eso no les daba conocimiento verdadero, sino simplemente imaginación. Como quien dice, estoy percibiendo un cuadro que refleja un retrato, supongamos, de una persona que conozco, me doy cuenta de la diferencia entre el retrato y la persona conocida. El retrato será siempre más pobre en detalles y en riqueza que la persona conocida. Con imágenes quiere decir Platón muchas cosas. Son también las imágenes del discurso. Es todo lo que se dice de las cosas sensibles. Imaginemos los discursos de los sofistas acerca de las leyes de Atenas. Entonces hay una realidad que se da en esos discursos, que es apenas una sombra de lo que son las leyes y los actos aludidos por esos discursos. Entonces el discurso acerca de las cosas sensibles está distanciado respecto de esas cosas sensibles, es menos real. En la alegoría de la caverna, las imágenes. Por lo tanto, los prisioneros solo estaban remitidos a ellas y las consideraban verdaderamente reales, ¿no? Así hacemos nosotros cuando solo percibimos, solo nos dejamos llevar por discursos o solo percibimos imágenes del arte, por ejemplo, de ficción. Venía toda una crítica aquí de Platón a la literatura de Homero y de Hesíodo, ¿no? Al mito. Entonces, a las imágenes, primer grado de ser, le corresponde la imaginación. Subiendo en grado de ser están las cosas sensibles, propiamente dichas. Estas ya nos proveen algo un poco mejor que la imaginación, y es la creencia, porque al menos las percibimos directamente. En consecuencia, tienen un grado de realidad mayor que las imágenes, y les corresponde un grado mayor de conocimiento, que es la creencia. Aquí estaría delineada la caverna en su interior. Y podemos llamar que esa realidad es el mundo sensible. Mundo sensible. El complejo de cosas sensibles y de imágenes que se ofrecen a nuestro conocimiento. El mundo sensible nos provee
un tipo de conocimiento que Platón llama en su totalidad, hablamos el mundo sensible en su totalidad, nos provee un tipo de conocimiento que Platón llama doxa, opinión. Es decir, no ciencia, opinión. Es muy importante detenerse aquí, ¿no? Esta distinción entre ciencia y opinión ya había aparecido en Parménides, pero se había borrado con los sofistas. Sócrates pretende recuperarla. Bueno, Platón está fundamentando el trabajo de Sócrates. El saber que podemos alcanzar si solo nos remitimos a la realidad sensible, a la realidad que los sentidos nos testimonian, es doxa, es opinión, no es ciencia. ¿Y por qué no es ciencia? Y aquí sí está la diferencia con los sofistas. Porque para que algo sea verdaderamente conocido, según Platón, tenemos que acceder a las razones por las cuales eso es como es. Y eso no nos permite hacer la opinión. La opinión nos permite describir y también puede decirse interpretar siempre a partir de otras realidades sensibles por qué las cosas son como son. Pero no nos permite acceder a las razones verdaderas por las cuales eso que percibimos es como es. Es decir, la pregunta ¿por qué? No puede ser respondida en toda su profundidad por la opinión. La opinión a lo sumo relaciona hechos y procesos particulares, pero no se sale de ellos. O sea, aquí ya está testimoniada una distancia que Sócrates pretendió recuperar y que ahora Platón está consolidando. Los discursos sofísticos a lo sumo nos proveen doxa, opinión, pero no nos proveen sabiduría, episteme. De aquí que Platón dijera que los amantes del conocimiento sensible, de la opinión, son filodoxos. Los amantes de la sabiduría, los que creen que la realidad sensible no nos otorga conocimiento verdadero, pleno, son los filósofos, amantes de la sabiduría, no poseedores de la sabiduría. Otra diferencia con los sofistas, a quienes los ciudadanos de Atenas le daban el estatuto de sabios, por eso sofistas, de sofos, de sabio. El filósofo no es un sabio, sino es un amante de la sabiduría. Tal vez nunca llegue a poseer el conocimiento verdadero, pero sabe que lo tiene que ir a buscar más allá de la realidad sensible. Entonces sabe un camino. Tal vez no alcance nunca el final del camino. Eso es lo que se trasunta en la mayor parte de los diálogos platónicos. Entonces aquí estamos ante el mundo sensible y ante la doxa, resultado en la esfera del conocimiento de esa realidad. Entonces aquí traza una raya horizontal Platón y nos muestra la realidad inteligible a continuación. Esa realidad inteligible se compone, en primer lugar, de ideas matemáticas, podríamos decir científicas, y por último de ideas, las ideas más generales, morales, metafísicas. Del lado del conocimiento, el primer grado de conocimiento se llama entendimiento, la dianoia, y el segundo grado de conocimiento se llama inteligencia, la noesis. Bueno, veamos rápidamente por qué hay una primera distinción. Este conjunto
todo realidad inteligible. Bueno, pero primero aparece una distinción entre ideas matemáticas e ideas. Platón alude directamente a la matemática, diciendo que ya trabaja con ideas. El matemático habla de las cosas a partir de un esquema ideal. Pongamos el caso de las figuras geométricas. Las figuras geométricas, cualquiera de sus formas, se remiten a las cosas, pero de un modo universal. Entonces el matemático después trata de demostrarnos las propiedades de esas figuras. Y para eso nos pide que imaginemos figuras ideales. Las propiedades de los triángulos se demuestran a partir de esas figuras ideales, no a partir de las cosas triangulares, que nunca cumplirán con todas las condiciones del modelo ideal. Entonces ya el matemático, por eso está en la frontera, porque el matemático ya piensa en ideas, no en cosas de manera directa. Después esas ideas permitirán hablar de las cosas, pero su conocimiento se remite a ideas. Ahora, justamente el hecho de que necesite figuras para hablar de las cosas es para Platón un motivo de que se encuentre en un escalón inferior respecto de las ideas más generales. Y eso se ha entendido también que podría querer decir todos los supuestos que usan las ciencias particulares para hablar de sus objetos de estudio y dejar otros fuera. Entonces, tenemos un primer paso, un conocimiento que producen los objetos científicos, y eso se llama entendimiento. Un conocimiento que separa, que corta, que parte de lo que está presupuesto hacia las consecuencias, pero no va hacia la pregunta sobre por qué esos presupuestos y cuál es su fundamento. Bueno, después están las ideas. ¿Y qué son las ideas? Bueno, podemos decir que las ideas son conceptos. Los conceptos de las cosas. Platón no se refiere con ellas solamente a los conceptos de virtudes, como en el caso de Sócrates, sino a los conceptos de todas las cosas. Entonces, el concepto gato quiere decir, tiene una existencia independiente de los gatos particulares. Y gracias a esa existencia independiente podemos distinguir los gatos particulares de los perros y de las víboras. Es el concepto el que nos permite distinguir, ¿no? Ya veremos un poco más adelante la relación entre las ideas y las cosas. Es el concepto el que nos permite distinguir. Entonces, las ideas son conceptos que refieren las esencias de las cosas, que tienen una existencia de naturaleza ideal, independiente de la realidad particular. Muchas veces, y tal vez sus discípulos le trasladaban estas preguntas y nosotros nos hacemos esas preguntas. ¿Qué quiere decir entonces? Que en una realidad de conceptos, que en algún lado están los conceptos, en un lugar diferente de las cosas. O sea, de ahí dos mundos, que da la idea de dos espacios. Las ideas, son conceptos de naturaleza ideal, y lo ideal no existe en el espacio. Las ideas no existen en un espacio diferente de las cosas sensibles. Lo que existe físicamente son solo las cosas sensibles. Estos conceptos, al ser de naturaleza ideal, no habitan un espacio, pero están presentes en nosotros, a nuestra inteligencia, y es lo que nos permite alcanzar el verdadero conocimiento. Entonces, las ideas son conceptos que existen por sí mismos, de naturaleza ideal, y que refieren a la esencia de las cosas. Muy importante esta correlación.
quiere decir que el concepto es una cosa particular, supongamos, el concepto gato tiene que contener la definición de la esencia de todos los gatos particulares existentes. Por eso es un universal. Definir con las características que se repiten en todos los gatos el concepto gato. Ese concepto nos da un conocimiento pleno que Platón llama noesis, la inteligencia. Y sumadas las ideas y las ideas matemáticas componen el llamado mundo inteligible, la realidad inteligible. Lo de mundo, como aclaré recién, no refiere a un espacio, sí a que se trata de una realidad, y en este caso la verdadera realidad, que es independiente de la realidad sensible. Y por el lado del conocimiento nos da un conocimiento superior, la episteme, no la doxa, la ciencia, el verdadero conocimiento. Entonces aquí hay muchas definiciones importantes. El verdadero conocimiento para Platón es de ideas, es la verdadera realidad. Es decir, el más elevado conocimiento corresponde a la más elevada realidad. Esa es la comparación tajante que nos deja Platón y que hará una larga carrera en la filosofía. La ciencia clásica se basa en esto. La ciencia más elevada es la que se refiere a la realidad más elevada. Entonces aquí tenemos que la ciencia, a diferencia de cómo la entendemos hoy y cómo aparecen muchas ciencias particulares, no se ocupa de lo sensible directamente, sino a través de los conceptos, de las ideas, y que esos conceptos componen una realidad independiente de las cosas. Entonces, seamos cautelosos con Platón. No lo interpretemos como un pensador que nos manda irnos de la realidad sensible y instalarnos cómodamente en una realidad ideal, y mucho menos una realidad ideal producida subjetivamente, producida por nosotros. Recuerden la alegoría de la caverna, por eso la puse en la primera parte de la clase sobre Platón. El prisionero se libera, sale de la caverna, adquiere el verdadero conocimiento, pero ahí no se queda, ahí se lo obliga a volver, porque él vive físicamente en el interior de la caverna. Es su mente la que se escapa, pero se escapa para volver, no para quedarse fuera. Entonces, a veces el adjetivo platónico se pone solo a lo que se evade de una realidad sensible o a lo que estructura un modelo ideal para pensar la realidad sensible. El filósofo se libera con su mente de la esclavitud del mundo sensible, pero debe volver a él porque vive en él y porque lo que hay que explicar son las cosas. La episteme explica lo que las cosas sensibles son, que no se podrían explicar si solo volcamos sobre ella opinión o doxa. Entonces este doble juego está en Platón y no puede ser eliminado sin destruir la comprensión del gran pensador de la antigüedad. En los minutos que quedan vamos a culminar con estos grados de ser y conocer y explicar cómo es que conocemos entonces, si la realidad se compone
de estos dos tipos de realidad, de estos dos tipos de mundos. Finalmente verán, ubicada en el medio de las dos columnas, no ni en los grados de ser, ni en los grados de conocer, sino en los dos la idea de bien. Aquí Platón jerarquiza una idea. La idea de bien es una idea, como cualquier otra, pero tiene una jerarquía mayor. Bien quiere decir aquí lo que es apto para, lo que cumple adecuadamente una función. No quiere decir bien moral solamente. Lo que nos quiere decir es lo siguiente. Lo compara en la alegoría de la caverna con el sol. El sol está fuera de la caverna, pero tiene un papel diferente al del resto de las cosas que están afuera de la caverna. Permite que vivan, porque les da el calor necesario. Permiten que sean conocidas, porque le da la iluminación que permite verlas. Entonces, la idea de bien hace eso con las ideas. Las ordena, ¿no? Las dirige hacia ellas. Todo el resto de las ideas tienen un orden dado por la idea de bien. Si no, tendríamos que pensar que si las ideas no están ordenadas, no podrían estarlo las cosas. Si tenemos que captar las ideas para explicarnos las cosas, tenemos que captar un orden en las ideas. Si esas ideas estuvieran desordenadas, no podríamos explicarnos lo que las cosas son. Ahora, la idea de bien, nos dice por último Platón, depende de un pensamiento divino, al que llama demiurgo, así como suena, demiurgo. Un Dios que no crea el mundo, porque el mundo sigue siendo para Platón eterno, sino que lo ordena las ideas. Y al ordenar las ideas a través de la idea de bien, hace que las cosas estén ordenadas. Lo que tenemos que hacer nosotros es, al pretender conocer las cosas, seguir este camino, que es lo que voy a decir ahora en la última parte de esta clase. Entonces, la idea que nos quería dejar Platón es que poseemos un conocimiento de las cosas a través de su concepto antes de tomar contacto con ellas. No sacamos el concepto de las cosas ni lo construimos cada uno de nosotros con nuestra mente, sino que son conceptos universales que ya conocemos. Ahora, los conocemos, pero los tenemos olvidados. Esto lo explica Platón diciendo que el alma, antes de ingresar al cuerpo, habitó el mundo de las ideas, conoció las ideas, pero antes de ingresar al cuerpo pasó por un río del olvido, el leteo, el río del olvido. Y los universales, las ideas, quedaron olvidadas, pero no desaparecieron del alma. El contacto con la realidad sensible, de un modo en que la mente va debidamente ordenada y conducida, hace que aparezcan esas ideas que estaban olvidadas. Por eso, los diálogos de Sócrates. Sócrates no pretende introducir los conceptos, las ideas en las mentes de los interlocutores, sino ayudarlos a que ellos solos descubran que poseen esos conceptos. Y para eso tienen que suspender el conocimiento de las cosas sensibles, que es el que impide que aparezcan las ideas. Entonces el conocimiento requiere, en primer lugar, recuerdo, reminiscencia que se llama, recuerdo de las ideas. Ese recuerdo se da en la medida en que no le damos pleno crédito de verdad a las cosas sensibles. Si nos encerramos en ellas, es como si tuviéramos la puerta cerrada. Si abrimos la puerta, es decir, bueno, nos permitimos dudar de lo sensible, entonces es posible que esas ideas que ya están en nosotros sean recordadas. Lo otro que integra el conocimiento
es la dialéctica y el amor. La dialéctica es el ascenso del alma, la salida del alma respecto de lo sensible y la búsqueda de lo universal, de lo verdadero. Eso se da en el interior del alma y es lo que quiere promover Sócrates, según Platón, con sus interrogaciones. Él conduce las interrogaciones, pero después pretende que cada uno de nosotros haga lo mismo consigo mismo. Que ante las cosas sensibles se hagan las preguntas necesarias, que nos hagan dudar de esas cosas y nos lleven a las razones por las cuales son como son. Y conduzcamos nuestra propia alma en una especie de diálogo interior. Por eso dialéctica. Y la filosofía es dialéctica. Ya, es así llamada por Platón originalmente. Y después está el amor. Por eso el amor a la sabiduría. ¿Qué es lo que nos lleva al exterior de la caverna? ¿Qué es lo que nos permite ascender por la línea dividida que hemos presentado? El amor a la sabiduría. Las ideas nos atraen, como esa luz que veía en la puerta de la caverna atraía al prisionero. Nos atraen de un modo amoroso. No es una atracción intelectual solamente, va más allá de eso. Por eso esa dialéctica no es un proceso de razonamiento lógico exclusivamente, sino es un proceso de amor. El amor a las ideas es lo que produce el verdadero conocimiento. Entonces será verdadero conocimiento la búsqueda de él, la filosofía, el amor a la sabiduría, no la mera posesión de la sabiduría, sino la búsqueda de una meta superior desde la cual, no nos olvidemos de esto, explicarnos la realidad sensible, que es bien distinta. Encontrarán en la bibliografía las comparaciones. Las ideas son únicas, las cosas son múltiples, las ideas son universales, las cosas son particulares, las ideas son inmutables, las cosas son mutables. Son bien distintas, pero las ideas, en tanto conceptos que refieren la esencia universal de las cosas, explican lo que las cosas son. Por eso el conocimiento consiste en esa búsqueda, en la búsqueda de las ideas, en la búsqueda de la episteme, de la ciencia. Dicho esto, ahora queda claro por qué, según Platón, por qué Sócrates peleaba contra los sofistas. Permitámonos un poco dudar, tal vez Platón está yendo un poco más allá de Sócrates, pero sin duda que esta bien puede ser una cierta intuición de Sócrates que no llegó a plasmar. Platón, con la teoría de las ideas, fundamenta filosóficamente la labor de Sócrates y nos dice por qué el conocimiento de la realidad sensible no es plenamente verdadero. Porque lo sensible no es que no sea nada, es una mezcla de ser y no ser. Por lo tanto, el conocimiento que produce también es una mezcla de ser y no ser, como es la opinión. La ciencia, la episteme, solo corresponde a la realidad más elevada, a la realidad de las ideas. Entonces, el conocimiento es una reminiscencia, es un diálogo y es una relación de amor con las ideas. Esto es lo que explica Platón de por qué, aún viviendo en una realidad sensible, sin embargo, podemos hacer que nuestra alma se libere, se despoje de esa realidad sensible, transitoriamente hasta avanzar hacia la realidad de las ideas y después juzgar desde allí aquello que considerábamos verdaderos y darnos cuenta de que es una realidad relativa y que solo podemos alcanzar verdades relativas que nos darán opinión y no ciencia. Entonces, la conclusión es que a un grado inferior de realidad le corresponde un grado inferior de conocimiento y a un grado
elevado y superior de conocimiento le corresponde un grado superior a un grado superior de realidad le corresponde un grado superior de conocimiento. Y este es el criterio básico de la ciencia clásica. Recién habrá algún cambio con Aristóteles, como veremos. Pero en Platón es claro que la ciencia, como para Parménides, que la ciencia, la episteme, corresponde a la realidad universal e inmutable. Lo sensible solo puede explicarse para Platón a partir de esas ideas y por lo tanto revelan su relatividad, su ser y no ser, su mezcla. Y otra conclusión, no pretende Platón que nos alejemos de lo sensible y nos instalemos cómodamente en la realidad inteligible, aunque sea la verdadera. Es a partir de esa realidad que debemos juzgar y mejorar, como veremos en la ética y la filosofía política de Platón, el mundo que nos corresponde, las sociedades en las que vivimos. Aquí concluimos entonces la teoría de las ideas de Platón. La otra parte de Platón, la ética y la política, la veremos a través de la lectura de la República, que se traducirá en dos prácticos, uno sobre el libro segundo y otro sobre el libro cuarto. La próxima clase será destinada a la metafísica de Aristóteles, que es también la primera parte de Aristóteles. Muchas gracias, permanezcan en contacto con todas estas clases y con la información que se da en el aula virtual, aprovechen el tiempo para estudiar y bueno, cuídense mucho, guarden estrictamente el aislamiento que se nos ha pedido. Hasta la próxima. Guarden estrictamente el aislamiento que se nos ha pedido. Hasta la próxima.